antes del corte, el ingeniero José Luis Moreno Delgadillo, también el licenciado Eduardo Montalvo Garza. Hoy tenemos invitado especial miércoles taurino. Adelante, es todo de ustedes. Adelante. Muy buenas tardes a todo el auditorio, muy buenas tardes al doctor Alfredo Ramírez Cárdenas, un aficionado taurino de Nuevo Laredo, al que le viene la afición por la tauromaquia en los genes. Él es nieto de don Jesús Cárdenas Duarte, exalcalde de la ciudad. Y para quienes no son de Nuevo Laredo, pero que nos escuchan en otras latitudes, quiero comentarles que en la ciudad, cuando hablamos de tauromaquia, una marca imprescindible siempre ha sido don Jesús. Así es. Porque a quienes llegamos a tener el gusto de conocerlo, sabemos de sus hondos conocimientos de la tauromaquia. Su gran afición. Su gran afición, su memoria fotográfica, sí, y los miles y miles de anécdotas que compartía cada vez que narraba. En la crónica taurina. En la crónica taurina. Así que, bienvenido, Alfredo, me da mucho gusto verte nuevamente. Qué bueno que ya eres un médico y aunque no estás ejerciendo en Nuevo Laredo, me da mucho gusto saber que en la Ciudad de México tienes tu consultorio y que a pesar de estar trabajando, no pierdes la afición por los toros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes, al licenciado Montalvo. Hace mucho tiempo que no nos vemos y que lo recuerdo también con mucho aprecio, como a él y a otras personas que se me vienen a la mente cuando iba yo. Y es que yo empecé a ir con mi abuelo desde alrededor de los 10, 11 años. Entonces estamos hablando, pues, de lo que les pueda yo platicar de hace, para la gente que se está incorporando, pues de hace 30 años, 25 años, en la Plaza Lauro Luis Longoria. Entonces, pues claro que me tocó ver y desfilar a grandes figuras del torero, desde, no sé, se me va ahorita la mente, pero está desde Capetillo, de la época de Capetillo, de Arruza, de Eloy Cavazos, y que inclusive, o sea, tengo yo fotos y muchos recuerdos de esa plaza, y de toda la gente que estaba de don Víctor, del Canario, de don Pablo, en ese momento que estaba de don Pablo con el Kit Veracruz, que eran los jueces de plaza en ese tiempo, y un montón de anécdotas ahí, junto también que empezaban a hacer las transmisiones por vía celular en ese tiempo, del ingeniero Mario Flores, del Güero Vidal, de un montón de gente que pues ha dejado huella ahí también en Estéreo 91, ¿no? Al paso del tiempo. Yo recuerdo haber convivido contigo desde tu adolescencia tardía hasta tu juventud temprana, siempre en la Plaza de Toros Lauro Luis Longoria, siempre en el burladero de transmisiones de la plaza, que por cierto lleva el nombre de tu abuelo. Y me acuerdo muy bien que llegaba tu abuelo, don Jesús, con su sombrero cordobés, así es, rodeando el anillo de la plaza. Nunca se atravesaba por el medio, caminaba por una orilla en respeto al albero de la plaza, hasta llegar al palco de transmisiones, donde se acomodaba muy bien, donde tú mismo le acercabas lo que necesitaba para estar comunicado. Y me tocó compartir ese palco de transmisiones con él durante varios años, donde tuve la gran fortuna de conocerte, tratar contigo y hacer muchos comentarios. Hace tiempo que queríamos establecer contacto contigo para hacer esta entrevista. Yo sé que de repente pues, nos pusimos de acuerdo hoy en la mañana y de repente te cae de sopetón y se te vuelven un espagueti las ideas. Me quiero acordar de esto y me quiero acordar de lo otro, pero, claro. Pero quiero que te sientas con la más completa libertad para platicarnos lo que tú quieras acerca de las experiencias taurinas que te ha tocado vivir. Te mando un saludo y le paso el micrófono al licenciado Eduardo, que también tiene cosas que comentarte. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente tenemos muchos años de no vernos, desde que él estaba todavía estudiando y que nos tratamos y todo eso. Siempre un joven muy correcto, muy educado, y pues yo tuve un trato también frecuente con don Jesús Cárdenas Duarte por muchos años.
la oportunidad de conversar con él, un hombre de una conversación muy amena, muy interesante y efectivamente con un gran conocimiento de la fiesta, de la historia y también muy simpático porque tenía muy buenas ocurrencias y que siempre conectaba con el mundo de los toros, ¿no? Y ahora, pues me enteré hace poco a través aquí de José Luis que pues ya eres todo un médico y que estás ejerciendo en la Ciudad de México. Sí, acá andamos. Después de medicina, me especialicé en medicina, en ginecología, ginecólogo, y posteriormente en medicina materno-fetal, que es una subespecialidad. Pero fíjense, ahorita se me viene a la mente una de las anécdotas que me acuerdo mucho, que seguramente se van a acordar, cuando fue el torero español Franco Cardeño, ¿se acuerdan? Que se vino un aguacerazo, y me acuerdo mucho porque el canario era muy, muy devoto de San Judas Tadeo y de la gente que siempre íbamos desde temprano a la Plaza de Toros y se empezaba a nublar. Iba por él ahí en el patio de cuadrillas, que era donde estaba la capilla, y lo sacaba y lo ponía en medio de la plaza, ¿sí se acuerdan? Para tratar de despejar el cielo y de esa forma se pudiera dar la corrida. Y en esa fecha, que fue Franco Cardeño, se vino un aguacerazo y la plaza estaba llena, se estaba cayendo el cielo encima, era un lodazal aquella plaza, y sale y pide repetir. Y gracias a eso, pues ya no vimos al Juli, porque a la siguiente semana se iba a presentar el Juli. Y creo que ya no hubo oportunidad después que lo pudiera traer don Víctor. Y bueno, se lamentaba por haber dicho, chinga, le di la oportunidad a este hombre y fue un petardo al primer toro, vaya. Al primer toro, la plaza, el abucheo. Bueno, es una de las anécdotas que me acuerdo mucho de los movimientos que hacían con el San Judas Tadeo y de todo el ritual desde la mañana que se hacía previo al sorteo, ¿no? Como no, es una tarde inolvidable esa, efectivamente todo lo que acabas de narrar es cierto. Al domingo siguiente estaba programado el Juli en una novillada, él venía como novillero, ¿verdad? En 1997, y venía uno de los cuates Espinosa, me parece que uno de los Rocha también, si mal no recuerdo, en ese cartel. Y efectivamente, pues perdimos esa oportunidad de verlo aquí en la Plaza Lauro Luis Longoria. Y al domingo siguiente, cuando ya por fin se hizo la presentación de Franco Cardeño, que estuvo aquí esperando para que llegara el siguiente domingo, porque decía que iba a dejar 3 corridas en España para no dejar de presentarse con los aficionados de los Dos Laredos, lo cual después a todos nos causaba mucha risa. Se presentó y finalmente fue tan grande el petardo, como lo acabas de mencionar, que el que vino salvando la tarde fue Enrique Garza, que indultó el último toro, el sexto toro de la tarde. Si lo recuerdas bien, doctor. Sí, cómo no, Enrique Garza, sí, de Monterrey, él. Sí, otra anécdota curiosa y que me hizo ahorita recordar que me decía José Luis, que así como llegó él, llegó también el ingeniero Jico al palco de transmisiones, y cuando se incorporó don Jesús Franco al palco, él venía del béisbol, entonces me acuerdo que iba a hacer pues los comentarios mientras le iba agarrando la onda al toro, y me acuerdo una plática de broma que tuvieron ahí en el patio de cuadrillas con mi abuelo don Jesús Franco, y le decía, bueno, a ver, te voy a explicar, Chucho, cómo se hace. En el momento que sale el toro, aquí son como las bases, se meten al burladero, base 1, base 2, no, hombre, se lo estaba pitorreando en ese tiempo, ¿no? Ya después, pues obviamente le dijo que era una broma, ¿no? Y don Jesús, que venía de las estadísticas del béisbol, pues llevaba una libretita anotando todo lo que iba diciendo pues mi abuelo, y ya le dijo, no, sabes qué, aquí te paso la estadística de las corridas de cada toro, porque hay que recordar que todavía no existía tan fácil el internet, o sea, todo esto era de lo que veías de la televisión, de los comentarios de Murrieta, de lo que se acordaba mi abuelo de Pepe Alameda, y todo eso era anotado. O sea, ahorita la ventaja que te metes, googleas y sacas
la información que quieras y dónde toreó y qué terno utilizó el torero, ¿no? Sí, efectivamente. Adelante, José Luis. De hecho, así como esas dos anécdotas que acabas de recordar, estoy seguro que hay muchas otras de las que, sin haberlas vivido directamente en la plaza, debes haber compartido en lo personal con tu abuelo mientras iban en camino a la plaza o cuando convivían en reuniones familiares y cosas así. Aquí estuvo también en el programa un tío tuyo, el doctor Juan Manuel Ramírez, estuvo también aquí platicando de las veces que formó parte del cuerpo médico de la plaza. Así que si quieres mandarle un saludo, de seguro nos está escuchando. Claro. Y también Ramírez Pompa. Sí, claro. Claro, estuvo, su hijo fue compañero mío, el doctor Iván también, dentista, también a todos ellos un gran saludo, y claro que lo recuerdo con mucho cariño, porque aparte, bueno, también, no sé si te acordarás, José Luis, que ya iba pasando ya la pubertad y entonces nos mandaba don Hugo Audifred la dotación para que no nos fuéramos a deshidratar. Y entonces ahí me estoy acordando de otra anécdota muy buena de un fotógrafo que trabajaba ahí en el Mañana, Carlitos, que era el que llevaba la nota, tomaba las fotos y de repente lo veías volar de un lado a otro porque el toro se había brincado al callejón. Y esas anécdotas me acuerdo que me decía mi abuelo, mira, si vas a empezar a tomar, tienes que tener cuidado. Dije, ya me va a echar. No, que no te dé ganas de ir al baño a orinar, porque si no, tienes que atravesar, tienes que pasar por donde está don Víctor, vas a molestar donde estaba don Víctor, y en lugar de estar yo concentrado en la transmisión, voy a estar al pendiente tuyo que no vaya a saltar un toro y cómo le vas a hacer en el burladero. Entonces, como esas muchas anécdotas, me acuerdo también cuando que él empezó a perder la vista y que llegó a la televisión o a hacer también algunas filmaciones y que empezaba a decir la magia de la televisión, y ahí lo corrigió el ingeniero Mario Flores y le dice, no, licenciado, es la magia del radio y el encanto de la televisión, ¿no? Como esas, con cada una de las personas que tuve la fortuna de convivir, pues van viniendo a la mente muchísimas anécdotas como esa, ¿no? Y es que como dijo Eduardo hace un momento, a mí me tocó platicar con tu abuelo fuera de la Plaza de Toros de temas muy diferentes, no únicamente de lo taurino. Era un gran conversador, sí, y tenía una cultura muy vasta. Entonces, sí, empezaba a platicarte de algún tema, de cualquier tema que él dominara, y abundaban los detalles y las cosas como si estuvieras viviéndolas. Y se emocionaba tanto que transmitía toda esa emoción a quienes teníamos la paciencia de escucharlo. Pero cuando hablaba de toros, se le desbordaba por todos los poros de la piel, porque había estado directamente sintiendo su afición y conviviendo personalmente con grandes matadores, a lo largo de toda la historia, porque los conocía personalmente, los saludaba por su nombre, les hablaba de tú, ellos lo saludaban también a él con mucho afecto, y todo eso, pues, a los que íbamos empezando, que nos acercábamos por primera, pues nos sorprendía mucho. Y luego cuando tú mencionaste cuando empezó a perder la vista, yo me acuerdo cuando ya no tenía vista y seguía yendo al palco de transmisiones acompañado por ti, y que estaba esperando que diéramos la pinta del toro o los colores del terno del matador, y entonces él lo referenciaba históricamente. Y me acuerdo que le decías, por ejemplo, trae un terno blanco con oro, y él empezaba a alimentar y decía, ese es un terno que se llama de primera comunión, que generalmente lo utiliza un matador en la toma de alternativa, como fue en el año fulano de tal, sí, que el torero tal. Y todos esos datos históricos alimentaban muchísimo la transmisión, porque quienes no lo sabíamos o no lo recordábamos, ahí nos estábamos enterando, claro. Ahí estábamos abrevando
de los conocimientos de don Jesús. Oye, un maestro, como un definitivamente. Mago Septién, pero en la tauromaquia. Pero en la tauromaquia, sí, exactamente. Sí, una cosa impresionante, la versatilidad de don Jesús. Si estaba ahí, por ejemplo, el rejoneador Rodrigo Santos, él hacía alusión ahí a todos los toreros que son nacidos en San Luis Potosí, que han sido muchos y algunos. Nos imprimía la cultura taurina. Sí, señor. ¿no? Sí, y empezaba a relatar, ¿verdad? Empezaba a relatar, Alfredo, todo lo que es lo más sobresaliente alrededor de ese tema, en este caso de los toreros que han surgido de tal ciudad o de tal estado, tu abuelo. Sí, yo ahorita que los conocía, claro, a mí me tocó varias veces, me acuerdo, yo estaba más chico, estaba muy chico, levantar el teléfono en su casa y decirle, oye, te está hablando Manolo Martínez, o de ese tipo. Y son cosas que, pues, para uno pues, se le hace común y corriente levantar el teléfono y decir, aquí te lo paso, ¿no? Pero ya después lo ves a esta distancia del tiempo y dices, wow, o sea, hay fotos, era muy amigo también de muchos muchos toreros, pero híjole, se me fue el nombre, y tengo yo la foto que me regaló un terno de luces cuando tenía yo 2 años, y esa foto la atesoró muchísimo mi abuelo. Ahorita me acuerdo, pero si quieren comentar algo más. Y de Manolo Martínez, pues muchísimas fotos y anécdotas que también me platicaba, ya sea en el camino a la plaza o en su casa, ya cuando lo acompañaba yo a dejar. Pues qué bueno que además de removerte la memoria un poquito, también sentimos un poco, de repente como que se te entrecorta la voz de la emoción de acordarte de tu abuelo. Eso me da mucho gusto, porque habla de la sensibilidad que generalmente tiene el taurino. Sí, cómo no. Fíjate que platicando de cómo se dio ahorita la conversación desde muy temprano, me mandó mi mamá un mensaje y me dice, oye, ¿le puedo pasar el teléfono a José Luis? Sí, adelante. Y después platicar contigo y estar recordando esas horas previas a llegar aquí a estar con ustedes en el auditorio. Pues se vienen y remueven muchísimo. Haz de cuenta que estabas calzándote el terno de luces para salir al aire. Y ahorita me va a decir Luis Procuna, que también era muy amigo de mi abuelo. Amigo de él. Fíjate que en alguna ocasión me comentaba el ganadero Julio Delgado que habían estado en una ocasión el Cortijo de la Herradura ahí con Toño Canales, el matador, y que tenía de invitado a Luis Procuna y 1 o 2 toreros más, pero en una tarde cualquiera, ¿no? Era una convivencia, un encuentro de amigos, una carne asada, que estuvieron ahí. Y dice, me acuerdo muy bien cómo el licenciado Cárdenas Duarte, sacaron capotes y muletas y se fueron al ruedo, y el licenciado Cárdenas Duarte con los pitones le hizo al toro a Luis Procuna, y luego a la inversa, agarró el capote, agarró la muleta el licenciado Cárdenas Duarte, y Luis Procuna le hizo el toro al licenciado, y dice, imagínate una figura del toreo de la talla de Luis Procuna haciéndole el toro a otro aficionado, ¿verdad? En este caso, al licenciado. Eso hablaba de la confianza y sí, el afecto que de la cercanía y la amistad que tenían. No sé si alguna vez te haya contado eso, Alfredo. No, yo tengo la foto. Y sí, claro que me contó la anécdota. Es muy buena esa anécdota. Y hay una secuencia de fotos que tienen ahí, muy padres. Sí, no. Como esas, con Manolo Martínez, con Don Cuco, y en el rancho, en la ganadería de Don Cuco, también muy buenas anécdotas con Don Cuco y con Cuquito. Perdón si no me acuerdo de los apellidos, y no digo los nombres completos, pero pues son muchos años y obviamente pues nada de esto estaba preparado, ¿no? Bueno, sabemos que estás hablando de don Cuco Peña, claro, que en paz descanse, y de su hijo Cuco también. Recuérdenle algunos toreros, uno con Alfredo Leal, el Curo Rivera, tal vez, no sé. El Fermín Espinosa, el Cejas, que por cierto el próximo domingo cumple 41 años de edad. En fin,
hay un prado muy florido de estrellas que debes haber visto pasar en los ruedos de Nuevo Laredo. Así que lo primero es agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación, que estés tan abierto y tan dispuesto para comentar. Estoy seguro que me le voy a adelantar a Mario Alejandro, que para hacerte patente la invitación de que no sea la última vez que estemos en contacto, y que si en algún momento tú tienes algún tema particular o algún acontecimiento que quieres mencionar, nomás avísanos antes y con todo gusto vemos la manera de programarlo. Claro. Muchas gracias. Todavía tenemos 8 minutitos muy buenos, José Luis. Okay. Así que, pues, me acabo de acordar otra muy buena de Eloy Cavazos. Fue una de las muchas veces que fue a la plaza. Yo tendría, pues eso igual habrá sido en el 98, 99. Él siendo primer matador, pues ustedes saben que tiene que estar al pendiente de la lidia, aún así haya terminado él. Entonces, en ese momento no sé cómo llegó al palco y obviamente, bueno, fue para hacerle una entrevista a, no me acuerdo si el Güero Vidal o entre los dos que estaban ahí, mi abuelo y el licenciado Vidal. Empezaron a hacer la entrevista, la cuestión es que pasa la entrevista y se queda conmigo y pues yo le ofrezco pepitas, que era lo que vendían ahí, y ahí se quedó conmigo platicando y hay fotos de eso y me preguntaba mi abuelo, oye, ¿qué tanto le platicabas que se quedó contigo y olvidó la lidia de lo que estaba pasando allá afuera? Y así como esas, pues uno se va acordando, ¿no? Conforme va estirando conforme van estirando el hilo y van diciendo, de Capetillo también nos tocó ver varias, de Fermín, de Rodrigo Santos, de Fermín Rivera. De Fermín Rivera también. Un montón de gente. Sí. ¿En qué año falleció don Jesús Cárdenas Duarte, Alfredo? Él falleció en el 2009. En el 2009. Y obviamente un poco antes, ¿hasta cuándo estuvo acudiendo a la plaza a participar en las transmisiones? Él estuvo, porque lo que se le complicó de salud fue la insuficiencia renal. Entonces, él estuvo activo en la Plaza de Toros hasta el 2006, 2007. Y ya los últimos 2 años ya no salió de casa. Eso es. Sí, yo recuerdo claramente, no sé si tú estabas en esa ocasión en la plaza, que estando en la corrida en apogeo, de repente tuvo un desvanecimiento y hubo que sacarlo de urgencia en la ambulancia a tu abuelo. Pero era tal su afición que él era capaz de morirse en el burladero. Sí, sí, no, era totalmente su pasión los toros y llegar desde temprano y hacer todo el ritual desde antes del sorteo. O sea, llegamos 10 de la mañana y ya estábamos entrando a la Plaza de Toros y veíamos desde que iban llegando los monosabios, iban llegando las cuadrillas, todo lo que empezaba a moverse en el patio de cuadrillas atrás, tras bambalina, que mucha gente pues no lo conoce o no lo vive. Somos pocos los que tenemos la fortuna de haberlo vivido y de haber convivido pues con todas las figuras del torero, porque en esa época yo me acuerdo que platicaba o lo comentaba don Víctor, cuando estaba en su apogeo la Laurelil Longoria, íbamos por unas cuantas corridas por abajo de la México, y era la antesala de la México. Ese era el peso de haber pisado la plaza de Nuevo Laredo para que fuera el trampolín y llegaran a la México. Así es. Sí, en algunos casos, en algunos años, la Plaza Laurelil Longoria fue la que tuvo mayor número de festejos a nivel nacional por temporada o por año, entre novilladas y corridas de toros, ¿verdad? Era una plaza con mucha actividad, la empresa de don Víctor Lozano, y pues obviamente ustedes estaban ahí siempre presentes, tu abuelo y tú y todo el equipo en las transmisiones de radio de las corridas. Pues sinceramente nos da mucho gusto saludarte de nuevo y conversar contigo, Alfredo, y además felicitarte
sobre todo además de tus méritos profesionales, sobre todo por esa valiosísima compañía que le hiciste a tu abuelo durante muchos años, acompañándolo a su gran afición que era la fiesta de los toros, pero además de contagiarte también de todo ello y siempre estar al pendiente de él. Durante muchos años me tocó verlo desde que eras muy jovencito y que lo acompañabas hasta los últimos días que fue, cuando ya de hecho ya había perdido la vista. Así es que pues es algo realmente admirable, es un ejemplo que nos queda a todos, ¿verdad? Porque pues no es algo que se vea seguido. Doctor Alfredo, Mario Alejandro, servidor, ¿qué edad tenías tú cuando acompañabas en esas décadas, en esos tiempos a tu abuelo, el licenciado Jesús Cárdenas Duarte? De los 10 a los 20 tantos. Mira, estuve yo desde los 9 años, entre los 9 y 10 años, toda mi preadolescencia hasta... Todavía ya me había ido yo a Monterrey a estudiar en el 2002 y regresaba los fines de semana y alcanzaba a acompañarlo a la corrida y después subirme al autobús y de regreso a Monterrey. Entonces todavía pude y tuve la fortuna de acompañarlo ya en los últimos años. Pero sí, desde muy chico, viendo recorrer a todos, desde... pues don Cuco, don Rafa Longoria, todos esos personajes que me tocó convivir con ellos, platicar, que me escucharan, aunque fuera muy pequeño, y escucharlos, ¿no? Oye, pues qué interesante, doctor Alfredo Ramírez Cárdenas, nieto del licenciado don Jesús Cárdenas Duarte, expresidente municipal Así de nuestra es. Ciudad y ex-cronista taurino. A la vez que era presidente municipal, transmitía las corridas en la Plaza de Toros la fiesta, ¿eh? Sí, que eso es algo... Y era aficionado práctico también. Sí, y por eso, que eso es algo que yo creo que no hay otro caso en el mundo. Por eso el doctor Alfredo Ramírez pues se acuerda de muchas anécdotas, ¿no?, que vivió con su abuelo, porque quiero pensar que no era el único nieto tal vez, o era el que más seguía a su abuelo en la afición a los toros. Claro, es el que más lo seguía, definitivamente. Así es, ¿verdad, Alfredo? Era el mayor y entonces tuve la fortuna de pues, ser el mayor y de acompañarlo. Pues qué afortunado, ¿no, doctor? Sí. Quiero aprovechar este tiempo para agradecerte, el doctor Alfredo Ramírez Cárdenas, gracias por invitación de José Luis Moreno Delgadillo y también con la conducción de nuestro compañero el licenciado Eduardo Montalvo Garza, que te hayas dado el tiempo de haber estado con nosotros en esta transmisión aquí en Estéreo 91 en los miércoles taurino, y pues esperemos que no sea también, como siempre decimos, ¿no?, que no sea la última vez. Que no sea la última vez. Alfredo Ramírez. Muchísimas gracias a todos ustedes por acordarse de mi abuelo, siempre lo recuerdo, pero el abrir este espacio y este momento para tener estos recuerdos y muy gratos, la verdad. Y pues muchas gracias por la invitación. Pues que no sea la última vez, Alfredo. En otra ocasión platicamos de nuevo y si en alguna semana andas aquí en Nuevo Laredo unos días, pues ojalá que nos puedas acompañar personalmente, que nos avises y con todo gusto. Muchísimas gracias. Claro que sí. De parte mía, Alfredo, únicamente me resta hacerte llegar, aunque sea a través de este espacio, un fuerte abrazo de habernos encontrado nuevamente y poder compartir este tipo de emociones. Muchas gracias por aceptar y te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, abrazo a los tres y saludos a la audición, a la gente que nos escucha. Igualmente, gracias, doctor. Gracias. Él es el doctor Alfredo Ramírez Cárdenas, nieto del licenciado don Jesús Cárdenas Duarte, que más descanse, finado. Y a usted, amigo, la escucha, gracias por esta tarde habernos acompañado aquí en la sintonía de Estéreo 91 en Deportes 91. Un programa